Invité al padre de mi esposa para que fuera testigo de su infidelidad, sorprendiéndola con su amante. Luego, desaparecí por completo cuando se acercaba la Navidad, una época que solía llenar mi corazón de alegría. Me encontré atrapado en una situación complicada. A pesar de mi constante esfuerzo por ser amable con los demás, la vida no ha sido generosa conmigo. Aunque podría decir, bienvenido al club, la situación ha sido profundamente deprimente. Antes creía que la infidelidad era algo más propio de los hombres, pero ahora veo que las mujeres también son capaces de engañar. No quiero hacer generalizaciones, pero hablo desde mi experiencia. Mi relación comenzó a desmoronarse cuando noté que mi novia se mostraba cada vez más fría conmigo. Sospechando algo, decidí instalar una cámara oculta, y fue así como descubrí la verdad. Mientras yo trabajaba, otro hombre ingresaba a nuestro apartamento para encontrarse con ella. Este hombre era Patrick, alguien a quien conocía desde hace tiempo. Solía vivir en el apartamento de al lado, pero fue arrestado y tras salir de la cárcel, me pidió quedarse en mi casa unas semanas. Al principio, no vi problema en ayudarlo, pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Decidí echarlo de mi casa, pero después de eso, empezó a aparecer en lugares donde estábamos mi novia y yo, lo cual me parecía demasiado sospechoso. Comencé a preguntarme cómo sabía siempre dónde estábamos, como si nos estuviera siguiendo con un rastreador GPS. Finalmente, la verdad salió a la luz. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo después de ducharme, el teléfono de mi novia recibió una notificación. Normalmente no le habría prestado atención, pero esta vez fue diferente. El tono de llamada era nuevo para mí, ya que ella les había cambiado de teléfono recientemente. Miré el mensaje y vi que era de Patrick, mi antiguo compañero de cuarto, quien había salido de prisión no mucho antes. Patrick y yo nos habíamos hecho amigos en la escuela secundaria en Queens, donde ambos crecimos. Compartimos muchas experiencias y en un momento, él vivió conmigo unos meses antes de su encarcelamiento. Cuando salió de prisión, volvió a mi vida y se quedó conmigo y mi novia durante 2 meses, aunque originalmente solo iba a quedarse 2 semanas. Pagar $2,000 por un apartamento pequeño de 2 habitaciones en Nueva York ya era complicado, y su presencia solo empeoraba la situación. Teníamos poco espacio personal, y esto afectó mi relación con mi novia. Él dormía en el sofá de la sala, lo que dificultaba la comunicación entre nosotros. En enero, planeábamos firmar un nuevo contrato de arrendamiento y mudarnos a un apartamento más grande y caro. Esto nos permitiría recibir a la familia y amigos de mi novia sin problemas. Mi novia y Patrick no tenían una relación cercana, y ella me apoyó cuando le pedí que lo echara. Lo sorprendente fue descubrir que seguían en contacto, algo de lo que no tenía idea hasta esa mañana, cuando vi el mensaje. Mi nombre es Caleb, y mi novia conocía a Patrick, pero nunca me imaginé que estuvieran enviándose mensajes. Aunque el mensaje parecía dirigido a otra persona con mi nombre, pronto me di cuenta de que hablaban de mí. Me quedó claro que mi novia y Patrick mantenían contacto a espaldas mías. Fue un golpe duro, especialmente porque ella había estado de acuerdo en que lo echáramos de la casa. Patrick siempre había soñado con ser un rapero famoso desde que tenía 16 años, pero hasta ese momento no había logrado nada. A pesar de haber invertido mucho dinero en tiempo de estudio, su música nunca despegó. Para mantenerse, comenzó a vender sustancias ilegales cuando perdió su trabajo, y esto lo llevó a la cárcel en varias ocasiones. Crecí en una zona desfavorecida de Queens, pero mis padres siguen casados, y, a pesar de las dificultades financieras, nunca pasé hambre. Aprecio haber crecido en una comunidad diversa, lo que me permitió conocer varias culturas a lo largo de mi vida. Siempre tuve relaciones con mujeres afroamericanas, hasta que conocí a mi novia actual, una joven profesional de 22 años, que vivía en un barrio elegante. Nos conocimos hace aproximadamente 1 año y medio, cuando yo trabajaba como mensajero. Nuestra relación avanzó rápido y, después de 7 meses, confiaba plenamente en ella. Creía que teníamos un futuro juntos. En ese momento, Patrick seguía siendo mi compañero de cuarto, aunque el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, porque él tenía mal crédito y no podía firmarlo. Planeábamos mudarnos cuando su contrato de arrendamiento terminara, para vivir en un lugar mejor. Ella quería mudarse a East Village, o Lower East Side, mientras que yo vivía en Washington Heights, un área que no le gustaba. Como su trabajo estaba en East Village, esa zona le resultaba conveniente, y yo no tenía problemas con el lugar debido a la flexibilidad de mi trabajo como repartidor. Sin embargo, el alquiler en esa zona era mucho más caro, alrededor de $3,500 por un apartamento de 1 habitación. El plan era que ella se mudara temporalmente conmigo y Patrick mientras encontrábamos un nuevo lugar. No obstante, los problemas financieros de Patrick y sus aspiraciones musicales lo llevaron a entrar y salir de la cárcel. Lamentablemente, le permití mudarse conmigo, lo que ahora veo como un error. Cuando perdió su trabajo, comenzó a vender dulces en las calles para sobrevivir, pero incluso eso lo llevó a más problemas legales. A pesar de todo, nunca pensé que mi novia pudiera estar involucrada con Patrick.
pero los mensajes que descubrí esa mañana me hicieron ver la verdad. Aunque ella me había apoyado en su momento, lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos me destrozó. El patrón de vida de Patrick, lleno de problemas, había comenzado desde que tenía 16 años, y me sentía tonto por haberlo dejado acercarse tanto a mí, como era de esperar. 4 meses antes de que terminara el contrato de arrendamiento, Patrick fue arrestado nuevamente y enviado a la cárcel. Yo era el único en el contrato, así que quedé con la carga del alquiler. Pese a sus múltiples arrestos, aún lo dejé quedarse conmigo cuando fue liberado. Lamentablemente, Patrick parecía estar atrapado en un ciclo de vida entre la calle y la prisión. Siempre había tenido la esperanza de que cambiara y encontrara un trabajo más estable, como el mío, pero estaba convencido de que su camino era la música. Cuando el contrato de arrendamiento de mi novia terminó, ella se mudó conmigo y empezamos un nuevo capítulo como pareja. Todo parecía ir bien, hasta que, un mes después, Patrick fue liberado anticipadamente de prisión. Cuando regresó, ya no estaban sus cosas en el apartamento. Sin embargo, me pidió quedarse de nuevo por un par de semanas mientras solucionaba su situación y se mudaba con familiares. El apartamento era pequeño para 3 personas, y dudé en aceptarlo. Le expliqué que ya era reducido para mi novia y para mí. Pero después de hablarlo con ella, estuvimos de acuerdo en que se quedara. Mi novia nunca había conocido a Patrick en persona. Solo sabía lo que yo le había contado. Para mi sorpresa, Patrick se mudó el mismo día. Desde el principio, le dejé claro que la estancia sería solo por 2 semanas. Y Patrick aceptó prometiendo no causar molestias. Durante la primera semana, cumplió su promesa. Se mostró como un huésped ordenado y educado, regresando siempre cuando ya nos estábamos preparando para dormir. No interfería en nuestra vida de pareja, y apreciábamos su esfuerzo por no invadir nuestro espacio. Las primeras 2 semanas pasaron sin problemas, pero en la tercera y cuarta semanas, empecé a notar que Patrick comenzaba a estar en casa más a menudo cuando yo llegaba tarde del trabajo. A veces lo encontraba viendo televisión con mi novia. Aunque no había nada inapropiado en ello, me resultaba extraño que supiera con exactitud cuándo llegaría tarde y planeara su tiempo con ella. Pensé que solo se estaban llevando bien, pero apenas hablaban cuando yo estaba en casa, lo que aumentaba mis sospechas. A medida que la convivencia avanzaba, el apartamento se sentía cada vez más pequeño y la tensión aumentaba. Hacía ya 4 semanas que mi novia y yo no teníamos intimidad, y esto me empezaba a preocupar. Una noche, decidí hablar con ella sobre la situación. Me disculpé por la prolongada estancia de Patrick, aunque no nos había causado problemas directamente, y le aseguré que pronto le pediría que se fuera. Sorprendentemente, mi novia no mostró interés en hablar del tema, y se dio la vuelta en la cama, ignorándome. Recordé que, en los primeros días después de la llegada de Patrick, nuestra vida sexual había sido normal, incluso algo más intensa de lo habitual. Mi novia había sido especialmente vocal durante nuestros momentos íntimos, a pesar de que Patrick estaba en la sala de estar. Sin embargo, a partir del 4.º día, ella empezó a rechazar la intimidad, alegando que no se sentía cómoda con Patrick en el apartamento. Lo que me resultaba extraño era que no le había molestado su presencia los primeros días. A medida que las semanas pasaban, mi frustración crecía. Le recordé a Patrick que había prometido quedarse solo 2 semanas, pero siempre encontraba alguna excusa para posponer su partida. Una de las cosas más inquietantes era que, en varias ocasiones, tanto Patrick como mi novia se ausentaban al mismo tiempo durante largos periodos. Esto comenzó a sembrar dudas en mi mente. Un día, decidí volver a casa temprano porque no me sentía bien. Al llegar al apartamento, escuché ruidos desde adentro y me preocupé, ya que ni Patrick ni mi novia solían estar en casa a esa hora. Abrí la puerta rápidamente y encontré a Patrick fingiendo estar absorto en la televisión. Su comportamiento era inusualmente incómodo, algo que cualquiera podría notar. Al mismo tiempo, escuché el agua corriendo en la ducha, indicando que mi novia estaba en el baño. La situación era demasiado sospechosa, y comencé a preguntarme si había algo entre ellos. Pregunté a mi novia por qué había regresado temprano a casa, y me respondió que había tomado la tarde libre. Su explicación no me convenció del todo, pero debido a mi estado de salud, decidí no presionarla más en ese momento. Sin embargo, la sospecha ya se había instalado en mi mente. Al día siguiente, mi novia trajo a colación el tema de conversación que había tenido con Patrick sobre su partida. Para mi sorpresa, ella actuaba como intermediaria, sugiriendo que le permitiéramos quedarse 1 semana más. Me resultó extraño que lo defendiera de esa manera, lo cual aumentó aún más mis dudas sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Aunque no tenía pruebas concretas, cada vez me era más difícil ignorar las señales que sugerían que algo estaba mal.
Inicialmente, como condición para prolongar su estancia con nosotros, había prometido quedarse solo 2 semanas, y yo consideraba importante que cumpliera su palabra. Ya llevaba bastante tiempo soportando la falta de mi espacio y privacidad habituales. Ahora, de manera inesperada, ella tomaba la iniciativa de defender su estancia, lo cual me irritaba profundamente. Al final, la discusión no duró mucho, y afortunadamente ella terminó admitiendo que yo tenía razón. A veces me sentía solo en mi postura, temiendo que si lo permitíamos, él se convertiría en un aprovechador permanente, evitando pagar el alquiler y refugiándose en nuestro sofá. Llegué a pensar que sería mejor que regresara a prisión. Él tenía una habilidad especial para meterse en problemas rápidamente, y esto me preocupaba. Todo sucedió en noviembre, la misma semana en la que buscábamos el anillo de bodas perfecto. Habíamos planeado ese evento cuidadosamente durante varias semanas, con la intención de que ella se sintiera completamente feliz y orgullosa de usarlo toda su vida. Habíamos discutido la idea del matrimonio incluso antes de que se mudara conmigo, y el plan era preciso: firmar un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento en diciembre y proponerle matrimonio el día de San Valentín, ya que sabía lo mucho que le gustaban los gestos románticos. La noche en la que fuimos a comprar los anillos, finalmente tuvimos la oportunidad de estar íntimamente juntos después de una pausa de 7 semanas, lo que fue una especie de recompensa por la compra del anillo, además de recordarnos la intimidad que habíamos perdido debido a la presencia de nuestro huésped. Sin embargo, unos días después mi novia me recordó que Patrick ya llevaba casi 2 meses viviendo con nosotros, algo que me sorprendió. Esa misma noche me reuní con Patrick y le dije claramente que tenía un día para encontrar otro lugar donde vivir, o yo mismo sacaría sus pertenencias. Él alegó no tener a dónde ir, lo cual me enfureció aún más. Le expliqué que ese no era mi problema. Mi novia salió del dormitorio y la discusión escaló. Le insistí a Patrick que dejara de depender de mí y buscara ayuda en su familia. Parecía que sus propios parientes lo evitaban debido a su falta de fiabilidad. Y en nuestro círculo social, incluso sus conocidos, algunos de los cuales eran afrodescendientes, no querían hacerse cargo de él. La situación casi se tornó física. Le advertí que si no se iba esa noche, habría consecuencias. Decidí contactar a las autoridades para asegurarme de que la situación se manejara de manera adecuada. Patrick se fue esa noche, pero regresó a la mañana siguiente para recoger sus cosas. Para finales de noviembre, ya estaba claro que había salido de mi vida definitivamente. Se rumoreaba que se había refugiado en una casa en ruinas a 2 millas de mi apartamento, lo que no me sorprendió dado el poco apoyo que tenía, pero me desconcertaba que no buscara ayuda en su familia. A menudo me preguntaba por qué insistía en quedarse en la zona, a pesar de la falta de oportunidades laborales y los altos costos de vida. A principios de diciembre, descubrí la razón. Estaba en un bar con mi novia cuando vi a Patrick salir discretamente del lugar, lo que me pareció extraño. Esto se repitió varias veces en diferentes sitios, y luego descubrí que mi novia había estado intercambiando mensajes con él. Comencé a sospechar que él estaba rastreando nuestra ubicación a través del GPS, ya que aparecía en lugares donde intentábamos evitarlo. Le mencioné esta situación a mi novia en tono de broma, pero para mi sorpresa, admitió que le resultaba inquietante. Luego me enteré de que le había estado dando nuestra ubicación y que se habían reunido en secreto, llegando incluso a tener relaciones íntimas en mi coche, mientras yo esperaba afuera, sin sospechar nada. Esto ocurrió durante nuestra segunda visita a los padres de mi novia en el norte del estado de Nueva York. La primera visita había sido desagradable, ya que el padre de Enlame desaprobaba y prefería que su hija se casara con alguien con educación superior. No, conmigo. A pesar de que mi novia intentó que su padre me aceptara, estaba claro que no estábamos en sintonía. Mi novia quería que los visitáramos nuevamente antes de Navidad para que me conocieran mejor, pero yo temía que si veían el estado de nuestro vecindario y apartamento, se decepcionarían. Estábamos a punto de firmar el contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento en el East Village, o Lower East Side, y queríamos esperar hasta mudarnos antes de que sus padres nos visitaran. Una mañana encontré una notificación de Patrick en el teléfono de mi novia. Aunque no sabía de qué se trataba, guardé un registro del mensaje. En lugar de sospechar inmediatamente, sentí más bien confusión ya que siempre había confiado en ella. Mientras conducía hacia el trabajo, mis pensamientos estaban ocupados con la relación entre mi novia y Patrick. Comencé a recordar detalles de cómo solía comportarse cuando Patrick estaba cerca, lo expresiva que era en nuestros momentos íntimos y cómo seleccionaba su ropa en su presencia, algo que me dejó inquieto. La presencia de Patrick pesaba en mi mente. Recordé numerosos momentos en los que, inesperadamente, regresaba a casa y los encontraba a ambos allí. Pensé en sus apariciones repentinas en varios lugares y sus desapariciones inexplicables durante cortos periodos de tiempo. Gradualmente, todo comenzó a tener sentido y mis sospechas sobre su relación se intensificaron, incluso antes de que terminara mi turno de trabajo.
Durante todo el día, luché con emociones de inutilidad, ira y confusión. Esperaba desesperadamente que mis conclusiones fueran erróneas. Mi vida giraba en torno a esta mujer y, sin ella, podría haberme mudado a Florida. Hace 3 meses, una amiga de Florida me había hecho una oferta tentadora, $1,500 por día, después de impuestos para transportar autos en cierta región de los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que mi relación con mi novia se profundizó, comprendí su renuencia a dejar Nueva York y su familia. Tomé la decisión de quedarme en mi apartamento el mismo día que recibí una notificación por mensaje de texto. Decidí verificar mis sospechas y para ello, compré un par de cámaras de video ocultas de alta calidad y excelente resolución. El plan era instalarlas discretamente en mi dormitorio y sala de estar para monitorear remotamente la situación a través de una aplicación y recibir actualizaciones en tiempo real en mi teléfono. Aprovechando la noche mientras ella dormía profundamente, coloqué las cámaras con mucho cuidado y las conecté a la red Wi-Fi, asegurando una comunicación ininterrumpida con mi dispositivo móvil antes de ir a trabajar a la mañana siguiente. Revisé cuidadosamente las cámaras para asegurarme de que permanecieran ocultas y funcionaran de manera óptima. Luego salí, asegurándome de que mi teléfono estuviera sincronizado. Mi novia y yo teníamos horarios de trabajo diferentes. Ella salía a trabajar a las 7 de la mañana y yo a las 5. Esperaba que pasaran varios días antes de que las cámaras registraran algún evento significativo, pero me sorprendió la realidad. Solo media hora después de salir del apartamento, el sensor de movimiento de la cámara se disparó. En ese momento, estaba saliendo del metro y me detuve en medio de la estación, tratando de comprender la impactante escena que se desarrollaba en mi teléfono. Inicialmente pensé que era mi novia quien había activado el sensor de movimiento, pero al mirar la pantalla, vi a Patrick en mi apartamento, besando apasionadamente a mi novia en la bulliciosa sala de estar. Los viajeros se apresuraban sin prestar atención a la desgarradora escena que estaba presenciando, y yo me quedé allí completamente desconcertado. ¿Cómo pudo suceder esto? Entonces me di cuenta de que Patrick debía haber estado escondido cerca, esperando pacientemente a que yo fuera a trabajar. Mi novia estaba allí, completamente desnuda, envuelta solo en una toalla blanca sobre su cabeza. Estaba perdido, incapaz de comprender la traición. A medida que me abría paso entre la multitud, mis piernas se debilitaron y finalmente tuve que encontrar un asiento en la estación más cercana. Para mi asombro, comenzaron a participar en actos sexuales justo en el sofá de mi sala de estar. Me sorprendió y cautivó al mismo tiempo. La tranquilidad y comodidad de la situación demostraban que este asunto había estado sucediendo durante mucho tiempo, sin que yo lo supiera. La comprensión de que estaba llegando tarde al trabajo de repente me golpeó, pero sentí una extraña indiferencia. Parecía que mi vida había perdido todo sentido en ese momento. Todo lo que una vez atesoré se hizo añicos y me sentí completamente derrotado. La rabia dentro de mí alcanzó un punto de ebullición y me sentí abrumado por un deseo irresistible de buscar venganza contra estos dos individuos. Mientras miraba la cámara grabando, mi supervisor llamó de repente, causando que la grabación se detuviera. Estaba molesto por la interrupción, pero cuestionó mi tardanza y me advirtió sobre las posibles consecuencias si no llegaba dentro de los 30 minutos. Este escepticismo y enojo me llevaron a renunciar impulsivamente a mi trabajo, terminando abruptamente la conversación cuando mi supervisor intentó contactarme nuevamente. Lo ignoré intencionalmente hasta que el metro se acercaba a su destino. Para entonces, me di cuenta de que ya habían terminado sus acciones y pensé con pesar en el tiempo que me tomaría regresar a casa. No podía creer su audacia mientras el tren del metro continuaba su viaje. No podía quitarme los sentimientos de traición y arrepentimiento que me invadían. Mi novia, en quien confiaba y amaba, me había engañado de la manera más terrible. La idea de que ella se había ido a trabajar como de costumbre esa mañana me llenó con una amarga mezcla de ira y decepción. Fue un duro recordatorio de mi propia ignorancia al no poder ver la verdad que se estaba desarrollando ante mis ojos. A medida que los minutos pasaban, la adrenalina que había alimentado mi impulsiva renuncia al trabajo se disipó gradualmente, reemplazada por una ola de arrepentimiento y dudas. No pude evitar castigarme por tomar una decisión tan apresurada. De repente, comprendí lo importante que era mi trabajo para mí. Me di cuenta de que sería difícil recuperar mi antiguo puesto cuando el daño ya estaba hecho y parecía demasiado tarde para salvar lo que tenía. Perdí el peso de mi error y me presionó mucho durante ese solitario viaje en metro. Antes de este incidente, siempre había visto a mi novia como leal y devota. La idea de que ella podría traicionarme nunca se me había pasado por la cabeza. Ahora tenía que enfrentar la dolorosa verdad de que ella había estado teniendo una aventura con un hombre que consideraba mi amigo. La incredulidad y la angustia se entrelazaron,
haciendo de ese viaje en metro el más triste de mi vida. Siempre había mostrado amabilidad con estas personas, ofreciendo repetidamente mi ayuda, incluso cuando su familia me había rechazado. Había mostrado comprensión, pero a cambio, mi novia y mi amiga me trataron cruelmente. ¿Cómo podía confiar en una mujer que tenía una aventura con mi amiga? La idea de proponerle matrimonio el día de San Valentín me parecía impensable. Temprano en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, me quité la ropa de trabajo y me desplomé en la cama, llorando como un niño indefenso. Sentí como si todos mis logros hubieran sido borrados y estuviera empezando desde cero. Me encontré en una situación difícil. Había perdido mi trabajo y a mi novia, y no estaba seguro de qué hacer cuando el contrato de arrendamiento de mi apartamento expirara. Mudarse con mi exnovia no era una opción debido a nuestra ruptura, y sin un trabajo mejor remunerado, no podría pagar mi apartamento en 2 meses. Buscar otro trabajo se volvió una prioridad. Fue un desafío enfrentar la competencia con tantos candidatos luchando por los mismos puestos. Ya le había informado a mi arrendador mi intención de mudarme, y me encontraba en una especie de limbo. Llegué a considerar brevemente contactar a mi antiguo empleador, esperando una posible recontratación, aunque sabía que había sido despedido. Incluso disculpándome, las posibilidades de recuperar ese trabajo eran mínimas, dada la cantidad de personas interesadas. Sin embargo, Florida surgió como un rayo de esperanza en medio de mi incertidumbre. Decidí cambiar mi situación contactando a un amigo que, junto con su esposa, dirigía una empresa de transporte de automóviles en dicho estado. Aunque en su momento me ofreció un puesto como conductor, lo rechacé porque mi novia no quería dejar Nueva York, pero ahora que necesitaba un nuevo comienzo, intenté comunicarme con él. Lamentablemente, no obtuve respuesta de su parte, así que recurrí a su esposa, quien también tenía un papel importante en el negocio. Ella manejaba cuentas por cobrar y atendía llamadas cuando su esposo estaba de viaje. Me informó que todavía había una vacante y me preguntó si podía trasladarme a Florida. Sin dudarlo, acepté y le dije que iría al día siguiente para revisar la empresa. Planeaba comprar el boleto de inmediato. En ese momento tenía $3,500 en mi cuenta bancaria, y si devolvía el anillo de compromiso, recibiría $4,500 más, lo que me daría un total de $8,000. Mientras contemplaba mi futuro, empecé a sentirme más optimista, y la idea de irme sin avisar a mi exnovia me resultaba cada vez más atractiva. Me preguntaba si alguien entendería la gravedad de mi situación. Recibí consejos firmes de que lo mejor era dejar atrás todo deseo de venganza y simplemente desaparecer de su vida. Aunque inicialmente lo consideré demasiado simple, mi enojo hacia ella y su amante avivaba mis deseos de represalia. Pero, con el tiempo, comprendí que lo más importante era cortar todos los lazos con ella y no volver a tener ningún tipo de contacto. Anhelaba que todo acabara y poder ver su reacción en persona. Curiosamente, incluso aquellos involucrados en la situación también buscaban un cierre. Pasé el día solo en mi apartamento, reflexionando sobre las acciones de mi exnovia y su amante, quien solía ser mi amigo. Me di cuenta de que la mejor venganza era mantener mis planes en secreto y revelar todo en el momento en que menos lo esperara. Esa noche, cuando volví a casa, apenas pude contener las ganas de confrontarla. Ante mis ojos parecía maliciosa y cruel. A pesar de haber perdido todo afecto por ella, decidí mantener la calma y no mostrar mi desdén. Le mencioné que debía hacer un viaje de negocios a Florida por 4 días, como parte de mis responsabilidades laborales. Le sugerí que firmara el contrato de arrendamiento del apartamento y que yo firmaría el apéndice al regresar. Como nuestro crédito había sido aprobado y nuestros ingresos eran suficientes, ella aceptó el plan. Compré el boleto de avión, el más caro que había adquirido en mi vida, pero valía la pena. No soportaba la idea de seguir compartiendo un espacio con ella, sobre todo pensando en su infidelidad en nuestra cama mientras yo estaba trabajando. Me desconcertaba su interés en los detalles de mi vuelo, como si quisiera asegurarse de que tuviera el tiempo exacto para reencontrarse con su amante. Me preguntaba si planeaba continuar con su aventura, incluso después de que le propusiera matrimonio. La mañana siguiente me fui temprano. Había reorganizado una cámara en el departamento para obtener una mejor vista de la sala y el dormitorio. Aseguré una grabación de sus actividades en un disco duro portátil. Era casi predecible. Tan pronto como salí, Patrick no perdió el tiempo. Una cámara oculta capturó todos sus movimientos, incluidas sus expresiones faciales y momentos íntimos. Lo más impactante fue su desprecio por la protección, poniendo en riesgo mi salud. Patrick había salido de prisión recientemente, y no pude evitar preocuparme por las posibles enfermedades. Anoté mentalmente hacerme pruebas al llegar a Florida. Poco antes de abordar el vuelo, logré contactar a mi amigo, quien me explicó en detalle sobre la oportunidad laboral. Afortunadamente, ya tenía mi licencia 155 y solo necesitaba algo de capacitación adicional. Conducir a través del país no sería fácil,
pero disfrutaba estar al volante, y el salario era casi el triple de lo que solía ganar. Soñaba con tener una casa grande en Florida, muy lejos de Nueva York. Ya en Florida, llegué por la noche y descubrí que mi amigo estaba haciendo entregas, así que tomé un taxi hasta su casa. Me sorprendió ver la prosperidad de su familia. Su éxito me llenó de alegría, considerando que habíamos crecido juntos. En comparación, mi pequeño apartamento en Nueva York parecía ridículo. Esa noche, decidí revisar las grabaciones y, para mi sorpresa, vi a Patrick en mi casa comiendo mi comida, ocupando mi cama y participando en actividades íntimas con mi exnovia. La profundidad de la traición me abrumó. Originalmente, había pensado abordar el tema con ella una vez que se mudara a su nuevo apartamento, pero presenciar su flagrante falta de respeto en mi propia cama fue la gota que colmó el vaso. Aunque pensé en tomar la justicia por mi mano, pronto comprendí que vengarme solo traería consecuencias negativas, como pasar una parte importante de mi vida en prisión. Decidí optar por una estrategia diferente. Al día siguiente, contacté a su padre y le entregué las llaves de mi apartamento. Mi plan era incluir videos que mostraran a su hija teniendo una relación íntima con alguien de otra raza, con la intención de provocar una fuerte reacción emocional. Esa misma mañana, hice copias de las llaves de mi apartamento y transferí la grabación de su encuentro a un USB. Más tarde, ese día, envié el paquete a su padre a través de un servicio de mensajería urgente. Inicialmente, pensé en contactarlo directamente, pero no tenía su información, así que busqué en la página web de la universidad donde trabaja y encontré el número de su oficina. Tras varios intentos, logré que respondiera la llamada y aproveché la oportunidad para contarle la verdad sobre su hija. Durante la conversación, le expliqué que ella me había pedido que la acompañara a visitar a su familia, pero le dejé claro que nuestra relación no era sentimental, sino que éramos solo amigos con beneficios. Le confesé que yo era uno de sus muchos amantes y que vivía con otra persona involucrada en sustancias ilegales. Como gesto de buena voluntad, le informé que había hecho copias de las llaves de su departamento y sugerí que la visitara a las 8 de la noche, que sería el mejor momento. Intencionadamente, no mencioné la existencia de las grabaciones de video, ya que no estaba seguro de cómo introducir ese detalle. Después de nuestra llamada, él guardó silencio. Supuse que estaba asimilando la información, pero también consideré la posibilidad de que sospechara que se trataba de una trampa, aunque lo dudaba por la cantidad de detalles que le proporcioné. Aún así, estaba seguro de que cuando recibiera el paquete, me creería. Mientras esperaba que todo se desarrollara según lo planeado, continué con mis asuntos y aproveché para aprender sobre los próximos planes de vivienda de un amigo. Más tarde, salí a cenar con él y su familia. Durante la cena, apagué las notificaciones de la cámara, pero alrededor de las 9 o 10 de la noche, algo captó mi atención, así que discretamente revisé las grabaciones. Para mi sorpresa, el momento que había estado esperando finalmente llegó. El padre de mi ex llegó inesperadamente a mi apartamento, acompañado por 3 hombres jóvenes, probablemente sus hijos o amigos. Mentalmente, repasé el escenario. Ellos parecían estar desprevenidos cuando entraron en la sala, donde mi ex y su amante estaban cómodamente viendo televisión. Su tranquilidad se rompió abruptamente cuando su padre irrumpió en la habitación. Patrick, con una camiseta, se mostró desconcertado, mientras que mi ex intentó cubrirse apresuradamente, ya que solo estaba en ropa interior. Su padre comenzó a regañarla, expresando su profunda decepción por todas las mentiras que le había contado sobre su novio. En ese momento tenso, parecía que el padre esperaba, quizás ingenuamente, un desenlace diferente, tal vez deseando que la situación pudiera resolverse sin violencia. Sin embargo, mi ex no tuvo oportunidad de defenderse, ya que su padre le prohibió hablar mientras dirigía toda su furia hacia Patrick, insultándolo de manera brutal, con palabras que preferiría no repetir. Observé a mi ex completamente confundida, sin saber cómo reaccionar ante las acusaciones de traicionar a su familia. La frustración y el enojo de su padre eran evidentes, y para mí fue increíblemente satisfactorio ver cómo lidiaba con la situación. En su enojo, el padre casi parecía dispuesto a repudiar a su hija, mientras seguía lanzando insultos hacia Patrick. Los 3 hombres que lo acompañaban estaban listos para cualquier confrontación. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, Patrick huyó rápidamente, dejando a mi ex sola para enfrentar la furia de su padre. Aunque parecía dispuesto a cortar todo lazo con ella, no llegó a desheredarla por completo. El incidente más significativo fue haber grabado todo lo que sucedió tras la partida de su padre. Ella quedó en estado de shock y aislamiento, visiblemente abrumada por la situación. Me llamó llorando desesperadamente, preguntándome cuándo regresaría. Lo que no sabía era que todo había sido planeado por mí y que había logrado romper de manera irreversible
la relación entre padre e hija. Su vínculo familiar nunca volvería a ser el mismo, y ella solo tenía la culpa de estos cambios permanentes. Durante esa conversación telefónica, mencionó que quería confesarme algo, pero prefería no hablarlo por teléfono. Le sugerí que esperara hasta mi regreso para poder discutirlo en persona. Intenté calmarla, diciéndole que dejara de llorar y asegurándole que estaría de vuelta en 2 días para escuchar todo lo que tuviera que decirme. Para mi sorpresa, al día siguiente no volvió a ver a Patrick para otra reunión íntima. Parecía que su diversión había llegado a su fin de manera abrupta. Supe más tarde que no tenía forma de contactarlo. A pesar de todo, no pude evitar sonreír, sabiendo que se había causado este sufrimiento ella misma y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese mismo día, recibí los resultados de una prueba de ETS, y afortunadamente salió negativa. Justo cuando me disponía a volar de regreso a Nueva York, ella descubrió la verdad. Yo había estado detrás de todo. Al parecer, su madre le había contado lo que había pasado. Mientras me dirigía al aeropuerto, ella me llamó y confesó su infidelidad. Admitió que había descubierto los dispositivos de grabación ocultos y que ahora sabía que yo había destruido su relación familiar. Lo que ella consideraba innecesario, para mí era justicia, ya que su traición había arruinado mi vida, especialmente cuando estábamos a punto de casarnos. Con cierto enojo, ella me amenazó con demandarme a mi regreso a Nueva York. Ante esto, decidí consultar a mi abogado para verificar si realmente tenía alguna base legal para su reclamo. Todavía no estoy seguro si era una amenaza válida. Como excusa para su infidelidad, alegó simplemente haber buscado intimidad, sugiriendo que Patrick no le importaba en lo más mínimo. El tono con el que hablaba intentaba minimizar la gravedad de lo sucedido, como si esperara que todo volviera a la normalidad y yo lo dejara pasar. Le dejé muy claro que nuestra relación había terminado y que no habría vuelta atrás. Mi plan era regresar a Nueva York, recoger mis cosas y mudarme a Florida. En respuesta, ella intentó amenazarme con una acción legal por invasión de la privacidad y por crear contenido de venganza. Me mantuve firme y le respondí que no me importaba. Mi único arrepentimiento es no haberle permitido explicarse completamente. Me hubiera intrigado saber cómo comenzó su relación con Patrick. Según lo que sé, todo parece haber empezado poco después de que él se mudara con ella. Sería interesante escuchar la historia desde su perspectiva, pero ya no me afecta. Ahora, resido en Florida, donde trabajo en el transporte de automóviles por el sur del país, haciendo algunas paradas en el norte ocasionalmente. Las últimas noticias que escuché sobre mi exnovia fueron que encontró un nuevo compañero de cuarto. Su relación con su padre está completamente rota, él ya no quiere saber nada de ella. En cuanto a Patrick, no tengo ni la más mínima idea de su paradero, ni me interesa. Lo que realmente me importa es que, después de mi venganza, las cosas le salieron terriblemente mal a mi ex. La relación con su familia está tensa, sufre de un fuerte estrés y ha desarrollado psoriasis en su rostro y cuerpo. Su piel, antes hermosa, ahora está cubierta de dolorosas erupciones que han afectado su autoestima. Lo irónico es que, quien alguna vez fue una chica que atraía miradas, ahora pasa desapercibida. No puedo sentir lástima por ella, después de todo el dolor que me causó.